Hola, ¿qué tantos? Bienvenidos un día más a esta tertulia que es la de todos ustedes. Según un informe de las Naciones Unidas, se calcula que una de cada dos personas tiene actitudes edadistas, lo que empobrece la salud física y mental de las personas mayores y reduce, por tanto, su calidad de vida. Y desde un informe publicado por la OMS, Organización Mundial de la Salud, en el año 2021, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y el Fondo de Población de las Naciones Unidas se pedía actuar con urgencia para la lucha contra el edadismo, al que clasificaba como una sigilosa, pero devastadora, desgracia para la sociedad. Eso constaba en este informe. Y también concluía diciendo que no podemos permitir que estereotipos, prejuicios y actitudes discriminatorias basadas en la edad reduzcan las oportunidades para garantizar el bienestar y la dignidad de las personas en todas partes. Hola, José Antonio, Belén, hola. Victoria, Norberto. Buenas noches. Pues todo esto decía este informe mundial, no era un informe solo de una organización, sino era un informe de varias y era un informe mundial. Y si partimos de que edadismo es, bueno, según las definiciones, ¿no?, a las que podemos tener acceso, es la discriminación social de las personas por su edad a través de prejuicios, estereotipos y acciones discriminatorias que afectan a las personas mayores y a la sociedad en general. ¿Percibís que existe edadismo en esta sociedad que compartimos? Vale, por supuesto, además mucho. Vamos a ver, las personas mayores las tiene casi como hay una definición que daba una amiga mía que es médico que decía: no quiero que se conviertan los geriátricos en aparcaviejos, y creo que era la palabra exacta. Porque al final las personas mayores se ve como algo obsoleto, algo que está ahí, pero bueno, como que ya ha terminado en su función y la sociedad no les da una valoración real. Somos las viejas tatas las que estamos ahí para cuidar a los nietos y que ya nuestras opiniones no valen porque se han quedado anticuadas, no nos dan oportunidades laborales tampoco. Tocaremos todo esto después, Belén. Ahora vamos a centrarnos en si lo percibimos o no, porque luego trataremos estos puntos. Tú hablabas de algo muy importante que es, nombraste las tatas, el vocabulario también discrimina a las personas mayores, pero el edadismo no solo afecta a personas mayores, es una discriminación por edad, y hay jóvenes que también son discriminados, pero también lo tocaremos después si os parece. Ahora simplemente vamos a comentar si percibimos que realmente existe o no, porque entrará Carmen, ella nos va a dar su visión sobre esto. Luego está la encuesta de Mariam y ellas aportarán datos que seguro que nos van a dar motivo aquí de discrepancia, por lo menos de debate. Victoria, ¿tú percibes que esto existe? Y además tú eres una profesional de la psicología. Persiste en todas las edades, vamos, en las edades extremos. Normalmente el edadismo se da por arriba o por abajo. Los jóvenes y las jóvenes y la gente mayor es la que lo sufre, y luego hay una doble discriminación, que yo creo que era un poco también a lo que hacía referencia Belén hace un momento, que también se percibe claramente, que es la doble discriminación que tienen las mujeres, que además del edadismo tienen esa discriminación. Norberto, ¿tú percibes que sí, que hay esta discriminación por edad? Yo ahí... En distintos ámbitos profesionales, sociales, sí. incluso institucionales, Yo tengo que decir que yo particularmente no lo noto. Sé que lo hay, sobre todo porque hablas con diferentes personas y te dan una serie de datos que te hacen tener claro que existe edadismo. Y yo particularmente no lo veo, simplemente lo reconozco por los datos que me dan. José Antonio. Bueno, pues yo tengo, sí, indudablemente, el cambio de sociedad, porque yo lo he vivido, los que hemos nacido en la mitad del siglo pasado, del siglo XX. Que casi todos los que estamos aquí, ¿no? Bueno, pero unos más que otros. Bueno, no a la mitad, pero en el siglo pasado. Los que procedemos de zona rural, la sociedad ha cambiado. De ser una sociedad eminentemente agrícola,
a ser una sociedad eminentemente industrial. El cambio de sociedad de la zona rural a la zona urbana ha traído como consecuencia este fenómeno. Porque en la zona rural convivían los abuelos, los hijos y los nietos, 3 generaciones, en un solo núcleo, y además eran necesarias los tres fundamentos. Estaba fundamentada la sociedad en ese núcleo. Pasaron a través de los años, a partir de los años 50, empezó la despoblación de la zona rural, se metió en la zona urbana, y en la zona urbana, claro, la sociedad fue más práctica, va a lo que va, y entonces los estamentos quedaron aislados, los abuelos por un lado, los hijos por otros y los nietos por otros. Y se fue a lo Y mejor eso- eliminando esa Sí, interactuación, ¿no? totalmente, de distintas totalmente. edades. Era una necesidad que había de consultar al abuelo, que el abuelo era un estamento bien, no podía trabajar, pero sí podía pensar, sí podía aportar una serie de conocimientos y de experiencia que la utilizaban como elemento básico. Es muy importante y es algo, eso de la experiencia, a lo que no se le da el valor que debería darse. Y ahora, por ejemplo, pues ya no. Ahora ya los abuelos, la sociedad, la parte nuestra, estamos aislados completamente. Pues damos paso a Carmen a ver qué visión tiene ella sobre esto del edadismo, que es el tema de hoy. Hola Taitantos, ¿cómo estáis? ¿Sabías que aún hoy muchas personas mayores enfrentan algo llamado edadismo? El edadismo es la discriminación por edad y sí, también afecta a personas mayores, sobre todo en el mundo laboral. Muchas empresas creen que al cumplir los 50 ya no puedes aprender, innovar o aportar. Y nada más lejos de la verdad. Las personas mayores tienen algo que no se compra: experiencia. Saben resolver conflictos, trabajar bajo presión y tienen un compromiso enorme. Las personas a partir de los 50 años aportan al mercado laboral una valiosa combinación de trayectoria profesional, madurez y compromiso. Su experiencia les permite tomar decisiones con mayor perspectiva, manejar situaciones complejas con serenidad y actuar como mentores para generaciones más jóvenes. Además, suelen tener una fuerte ética de trabajo, alto sentido de la responsabilidad y una gran capacidad para adaptarse y aprender, desafiando los estereotipos sobre la edad. He podido leer en alguna entrevista realizada a gerentes de recursos humanos que textualmente dice: contratar personas de más de 50 años ha sido una de nuestras mejores decisiones. Nos aporta madurez, equilibrio y una ética de trabajo impresionante. Pueden existir algunos retos, adaptarse a nuevas tecnologías o estilos de trabajo más rápidos, pero nada que no se supere con formación y apoyo. De hecho, muchos se adaptan más rápido de lo que imaginas. El talento no tiene edad y cada vez más empresas se están dando cuenta de ello. Si tienes más de 60, tu historia aún está escribiéndose. Y si eres empresa, ¿ya has pensado en todo lo que estás dejando fuera? Os dejo, Taitantos, con este interesante debate y os envío un fuerte abrazo. Muchas gracias, Carmen. Un abrazo de los que estamos aquí. Bueno, pues hablaba Carmen, habéis escuchado, entre otras cosas, se refirió, entre otras cosas, a experiencia, compromiso y capacidad de adaptación por parte de la gente de una edad. No estamos hablando de una edad concreta, estamos hablando de esta gente que es discriminada por edad, que luego también tocaremos el tema, lo decíamos al principio, no siempre es gente muy mayor. Entonces hablaba de esto, pues, como decía, de experiencia, compromiso y capacidad de adaptación. ¿Cómo lo veis vosotros? Hay una cosa, bueno, es una forma mía de pensar, y no sé si estoy equivocado, pero sí es cierto que el edadismo hacia la gente mayor es una planta que nos nació porque antes la gente no tenía una vida tan larga. Y sobre todo hay algo que es la industria y las empresas que no supieron o que no saben aprovechar lo que es la experiencia, lo que es el conocimiento. Yo entiendo que una persona tiene una vida laboral, termina esa vida laboral por circunstancias ajenas a él, no
no porque haya decidido dejarlo. Y entonces sí es cierto que se le margina porque se va a coger una persona joven. Y lo que hacen es descartar todas esas ventajas que puede tener la experiencia de la vida. Me parece tremendo, pero tenemos que ser conscientes de que el edadismo surgió porque en un momento determinado sí se valoró el conocimiento, sí se valoró la experiencia, sí se valoró la capacidad. En otro momento determinado se centró la gente en la juventud, en la infancia, y se dejó de tener en cuenta la gente mayor. Es decir, no es algo que sucedió de repente porque sí, sino porque hay una serie de circunstancias en las que se pone en valor más otras etapas de la vida. Hombre, yo creo que en la línea de lo que dice Norberto, ¿no? El tema de la edad, si hablamos de gente mayor, que yo creo que aquí también toca... Sí, vamos a hablar, varios de la gente mayor y luego ya vamos a la Pero hablando de la gente mayor, sí es cierto que, claro, lógicamente, la vida laboral, si nos referimos a vida laboral, que es un poco lo que tú estás diciendo, sí es cierto que la longevidad se aumentó mucho y ahora la gente dura muchos más años que antes, y además en plenas capacidades, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que eso no va paralelo, que además a mí me parece bien porque el que no quiera seguir trabajando, yo no creo que haya que estar trabajando hasta que te mueras, ¿no? Que es cuidadín con eso también, que si como le demos pistas a los gobiernos, no estén trabajando... No, uno es que te obligo a trabajar y otro es que te discriminen por edad, que te arrinconen, que te hagan invisible, que no es lo mismo. No acabe, que mi argumento es que el tema es que ahora, al durar tantos años, lógicamente, no ha habido una capacidad de adaptación social de la sociedad para admitir a quien quiera y pueda, que mucha gente cree que puede y no puede, también es verdad, mucha gente mayor cree que puede y no puede, por lo que sea. Entonces también eso hay que también saber gestionarlo, ¿no? O no puede a las necesidades a lo mejor del puesto para el que le recriminan. Para eso están muchas veces los contratos relevos que se hacen en las empresas, que es no trabajar la jornada completa. Yo creo que hay que adaptarse a los tiempos que corren, ¿no? Y que tanto las personas como la sociedad debe de buscar la manera de adaptar ambas cosas. Claro. Hay otra cuestión también que es importante, que es que en los tiempos que corren las mujeres se han incorporado masivamente al mundo laboral. Y ahí ya, lo que os decía antes, surge el doble edadismo. Pero estás refiriéndote siempre al edadismo en el trabajo, en el terreno laboral, sí. Pero existen más tipos de edadismo. Está el edadismo incluso institucional, está el edadismo social. Antes Belén utilizó unos términos con los que se califica a veces a un tipo de gente, y es que nos tratan a la gente, y yo me considero en esa etapa, porque estamos hablando ahora de gente mayor, supongamos mayores de 60, 65, que nos tratan de una forma que nos llevan a la infantilización. Si os dais cuenta, a veces se nos habla en voz alta. Recuerdo una anécdota de la gran Lola Herrera, a quien admiro muchísimo, que contaba que fue a una consulta médica y la enfermera le hablaba alto. Esa mujer está muy bien, está con la edad que tiene, todavía por los escenarios. Y ella dijo, mire, soy mayor, pero no estoy sorda. Incluso se utiliza un lenguaje a veces con la gente mayor como de niño, ¿no? Ya tienes una edad, no entiende bien, hay que hablarle muy clarito, con terminología muy común, muy corriente. Nos despersonalizan, porque además nos colocan a todos en un mismo plano. Victoria ahora comentaba que hay gente que no puede, pero hay mucha gente que puede. Entonces no puedes categorizar a todos los que tengan una edad en el mismo plano, porque todos somos diferentes y no todos tenemos las mismas capacidades o las mismas mermas de capacidades. Entonces, despersonalización es lo que veo yo. Era un poco lo que comentaba él, precisamente al pasarnos a la sociedad urbana y nucleizar de cierta manera las familias, que al final ahora mismo están formadas por los hijos pequeños y los padres, y bueno, con todas las formas de familia diferentes que hay, han estratificado la sociedad. Y por un lado está la infancia, por otro lado está la población adulta, que vamos a decir que es hasta la edad de jubilación, y luego ya están los mayores, estos taitantos.
Y estos son los que yo creo sufren más esa despersonalización, esa invisibilización. Ahí es donde empieza precisamente el edadismo, porque si no existes para la sociedad, si realmente es como que te estén poniendo un velo para, bueno, sabemos que están ahí los mayores, pero los mayores no sirven de mucho tampoco, o sea, quiero decir que al fin, es que está todo relacionado con esa capacidad productiva, por eso yo creo que todos tendremos a relacionar el edadismo con la vida laboral. Entonces, en cuanto tú dejas supuestamente de ser productivo para la sociedad, es como que dejas de existir. Es que la empresa ya se da por hecho que son menos capaces para adquirir nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, tal y cual. Y eso es verdad. No, es cuestión de voluntad. Es que eso es verdad. Yo tuve que adaptarme a las nuevas tecnologías. Pero que eso es verdad, que menos capaces sí somos porque hemos nacido en otra época donde nosotros tenemos otros recursos, los que muchísimos. Pero para eso, ahí no podemos competir con la gente que ha nacido en la época digitalizada. Eso que está diciendo es autoedadismo. Yo ya me estoy marginando porque tengo una edad y no soy capaz de hablar. Una parte no, es gente muy mayor que está estudiando carreras universitarias. Pero solo escuchasteis una parte de mi discurso, por lo que veo. He dicho que eso es real, porque es real que nosotros digitalmente nos superan, pero nosotros nos superamos en otras cosas. Eso es edadismo también. Y una cosa que me apetecía decir es que creo que desde 1980 y pico fue cuando Butler decidió la denominación de edadismo. Sí. Bien, pero ¿por qué surge el edadismo? Surge dentro de la misma sociedad al cambiar los valores a los que potenciar. Y que incluso con ejemplos buenos o malos, los que vienen detrás siguen esa estela. Eso es una cosa que me parece a mí, a lo mejor estoy equivocado y estoy pensando en otra historia, pero sí es cierto que en el momento en el que se hace una valoración en exceso de una de las edades que tenemos, desde pequeños hasta mayores, siempre sale perdiendo una de esas edades. Lo digo por lo siguiente. En una época en la que se veneraba la ancianidad, el conocimiento, la experiencia, la sabiduría, los jóvenes, los niños y los jóvenes eran personas que crecían y aspiraban a llegar a ese momento. En el momento en el que lo que se valora es la infancia y la juventud, lo que queda descolgado es la gente mayor. De ahí, desde mi punto de vista, el edadismo dedicado a la gente mayor surge ahí. Por lo tanto, es un fruto nuestro, de la sociedad. Es lo que ella decía, es el edadismo social y ahí está el germen del resto. Efectivamente. La sociedad ha cambiado, cambia, y una de las consecuencias es esa. Y al final, esta etapa nuestra, pues yo lo estoy sufriendo ahora, y lo veo conmigo y con todos los compañeros con los que hablo y tal, cada vez nos sentimos más invisibles. Con quien no somos invisibles son con los de nuestra generación. Esos por lo menos hablamos el mismo lenguaje, nos entendemos. Sí. Te sientes escuchado, te sientes valorado, te sientes... Hacia atrás hay una ruptura ahí. Nos hacen, además de invisibles, desechables. Totalmente, así. Yo no lo veo tan dramático, ¿eh? Bueno. Yo no lo veo tan dramático, pero posiblemente porque a lo mejor yo tengo la cabeza con otros enfoques o con otra forma de ver las cosas. Ahí está. Pero porque, por ejemplo, para mí, las personas más mayores que yo, y ya tengo más años que Matusalén, o sea, para mí las personas mayores que yo, me parece una maravilla. Y me parece además que hay algo, lo vivido, esa experiencia y esos criterios que te tienen, tú los tienes que aprovechar por narices si tienes un poco de cabeza. Bueno, pues vamos a pasar con Marian a ver la encuesta que hizo, el resultado de esa encuesta. Adelante, Marian. Hola, Taitantos. Se nos discrimina por la edad. Pues hemos salido a preguntar si hay ese tipo de discriminación cuando vamos cumpliendo añitos. ¿Y qué nos dicen? Pues nos han dicho los taitantos masculinos. Bueno, que un poco sí, pero que a ver, que tampoco tanto. Sin embargo, en las femeninas,
Parece ser que sí. Dicen que una vez cumplida una determinada edad, las mujeres nos cubrimos con una especie de capa de invisibilidad y que no nos detectan, que ahí ya no ni el radar ni nada, o sea, ni aunque vayas por la autovía 180. Parece ser que se nos ve por una parte el aspecto físico, que ya lógicamente no tienes ese aspecto juvenil, pero también a nivel intelectual parece que como que ya no estás en onda, ya no entiendes, ya parece que tu opinión deja de contar. Pues eso nos cuentan las traitantos y les hemos preguntado a los más jóvenes si ellos creen que eso existe. Y sorprendentemente nos han dicho que sí. Sobre todo volvemos a las ellas más que a los ellos. Entonces, no solamente podríamos estar hablando del edadismo, sino que el edadismo en femenino todavía hace que seamos muchísimo más invisibles. No se da cuenta esta gente joven, estas nuevas generaciones, que la juventud es el único mal que se cura con los años y que llegarán, sin ninguna duda, llegarán, o eso esperamos. Un saludo a todos. Gracias, Marian. Pues sí, esperemos que llegue a todos, a casi todos. Ahí se decía que no solo la gente mayor, también la gente joven, Victoria, y hablaban de la mujer como una presa importante del edadismo, ¿no? Decían que en esta encuesta que afecta más a mujeres que a hombres. Lo dije antes, creo, el machismo de toda la vida, con la edad se recrudece porque hay unos estereotipos que afectan a las mujeres a todas las edades y que cuando son jóvenes, adolescentes, les afecta muchísimo. Ahora es tremendo el tema este. Y luego también cuando son mayores, que es el aspecto físico. Entonces, esa capa de invisibilidad que decía ella, la sufren las mujeres pues más que los hombres, ellos a lo mejor en otros ámbitos. Por ejemplo, una cosa que decía que me parece muy interesante, que es el tema de que no se les presta atención o no se les escuchan las opiniones. Yo creo que eso a las mujeres nos pasa en todos los ámbitos y en cualquier edad. Tenemos que levantar la voz si estamos en un grupo donde hay hombres para que se nos escuche más que a los hombres, en cualquier ámbito. Entonces, claro, con la edad se aumenta todo esto, ¿no? Eso es clarísimo, en mi opinión. Sí, es muy bueno la aclaración que hacía, que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Y que, claro, y que ojalá todo el mundo tenga clarísimo que es importante llegar cuanto más adelante mejor, porque la alternativa es no llegar. A partir de esto que decían, de que los jóvenes también sufren de edadismo, eso lo vemos todos, ¿no? Sí. A nuestro alrededor. Incluso edadismo, como decía yo, institucional. Se hacen viviendas sociales, tiene que ser hasta los 30 años generalmente. Hay gente de 40 y hay gente de 50 que también están discriminando por edad y que a lo mejor están más necesitados que alguno joven que accede a una de esas viviendas. Bueno, aparte de esto, que eso sería otro tema para tratar, pues sí, que realmente no solo socialmente, sino también institucionalmente y profesionalmente, gente de menos edad que los mayores, de 60, de 65, gente inferior, con edades inferiores, también está discriminada por edad. Esto también lo apuntaba Victoria al principio. Si yo hay una cosa que me preocupa de esa, digamos, implantación del edadismo. Pongámonos en el caso de que a nivel médico tú estás en un hospital porque tienes un tipo de dolencia concreta. Tienes una edad ya determinada. Y se está preparando una solución para ti, para una cirugía o lo que sea. De repente llega otra persona de menos edad con la misma dolencia y que pueda surgir la duda de vamos a atender primero a la persona más joven que a esta persona.
Es algo que me... ¿Tú crees que hasta esos extremos puede llegar esto? No es que pueda llegar, es que ha llegado. ¿Sí? Ha llegado. Además, tuvimos un ejemplo muy reciente cuando pasó lo del COVID, dependiendo a partir de cierta edad, o sea, lamentablemente los recursos eran muy limitados y se salvaba a personas de menos edad. Los mayores eran los que sufrían las consecuencias. En situaciones límite es donde más se manifiesta esto. Es más, precisamente por el coste sanitario que suponen los mayores, que es otra de las cosas que podríamos tratar un día, una de las soluciones que se están aportando en determinados países ya se está proponiendo es, vas a tener atención hasta cierta edad, o sea, si superas esa edad, la atención o va a ser más mínima o simplemente, bueno, pues hasta donde vives. Pero esto es cruel. Es cruel, pero bueno, lo que hicieron en Madrid con el COVID, ¿no? En las residencias de ancianos. Claro, también, efectivamente, pero no fue solamente en las residencias de ancianos, Esto también en el hospital. Esto se acerca un poco al exterminio nazi por otras cuestiones, no por cuestiones étnicas, sino por otras. Vamos a ver, lo que se entiende es que precisamente si yo voy a salvar, ¿a quién voy a salvar? Al que tiene más posibilidades de tener una vida con cierta calidad, etc. Ahí se influyen más valores, porque hay un equilibrio entre lo que se llama la beneficencia y la justicia, entonces se busca la solución, la mejor solución de ellas. Pero sí que se ha dado, no es que se pueda plantear hipotéticamente, sino que esa situación sí se ha producido y la edad juega en contra. Vamos a una rentabilidad de la vida. Efectivamente. Pero volvemos al principio, ¿verdad? Sí, cuando decíamos sí, que es que la sociedad no contaba con que durásemos tantos años. Claro. Pues hace poco oí que la persona que iba a vivir 1000 años ya había nacido. ¿Lo oísteis? Lo dijeron estos días en las noticias. Bueno, si yo he comentar que ya estamos preparados para vivir por lo menos hasta los 130 años. Pues sería una faena, chico. Pues pero sí. viviríamos hasta los 130 años siendo invisibles, yo me niego. Yo también. El problema es que la sociedad no está Yo quiero preparada vivir 130 años, Exactamente. pero sin ser desechable. Es que somos individuos sociales. Pero habrá que, pertenecemos a un grupo. pero habrá que preparar y ese a la grupo sociedad, hay que ¿no? prepararse. El problema es que nos ven como una carga, pero entonces por eso nos invisibilizan, nos despersonalizan y encima consideran que al final suponemos una carga para la sociedad. Ya, pero a mí me parece excesivo que nuestra obsolescencia vaya muy allá. Vaya muy allá si no existe una vida real, plena. Una planificación para que se claro, para la dignidad de las personas. Pero que Claro. tiene que ser concorde a la edad y al momento físico en el que estás. Claro. Tampoco podemos pretender con 110 años, Hacer valer. exacto, Sí. Claro. o trabajar, O trabajar. Pero yo creo que... o correr maratones. Yo creo que... Pues Hay que también, nosotros de nuestra parte, también tenemos que adaptarnos a las, que era un poco lo que yo decía antes, que tenemos que adaptarnos también a las condiciones en las que estemos y y lo que podamos ofrecer. Pero yo creo que eso lo asumimos todos. No, Nadie va a pretender no. ir a bailar ballet, como tú dices, No. si físicamente Mira, no puede, no. pero hay gente hay gente mayor que sí Hay puede gente que hacer sí, cosas. mucha gente que no. Bueno, hay gente mayor que sí puede hacer cosas y sin embargo la sociedad No, pero yo es esa no la me que refiero. la que lo frena. No, Esto es el edadismo. No, pero yo no me refiero a esa, me refiero a que hay cosas que hay mucha gente, como la gente que se pasa la vida queriendo parecer joven eternamente y gastándose dinerales en cirugías estéticas para no tener arrugas. Claro, eso es una forma de edadismo también. Es despreciar lo que tú tienes y lo que tú eres porque no quieres asumir que has cumplido una serie de años y que eso conlleva una serie de cosas, como son canas, como son ver mal, y tener que usar gafas, como son... Pero como eso son- realmente eres tú que no quieres Claro, asumir sí, claro, eso, la es que la sociedad sociedad te lo claro. exige, porque es que Hay eso gente no lo que se hacen rebela contra solamente eso. las personas mayores, también lo hacen los jóvenes, porque Por les han supuesto. puesto un Ya, estereotipo pero- al que te tienes que padecer y entonces... Pero vamos a ver, porque nos Por supuesto, estamos desviando y yendo a la estética. Yo no concibo que una persona que tenga 100 años pretenda hacer cosas que no puede hacer. El edadismo es simplemente dividir a las personas, provocando unas desventajas, unas injusticias, pero se supone siempre entre personas con unas capacidades. Es que en el edadismo no es marginar a una persona que está enferma con 85 años y no puede hacer otra cosa. Es marginar a los que sí están
útiles, están mentalmente bien y están capacitados, y no se les permite y se les margina por la edad simplemente. Por otros Digo, también, yo, vamos a ver, porque hay que pensar también en los otros, porque por el hecho de que resulta que tu cuerpo físicamente no puedas, que te tiene que aparcar en una esquina y dejarte ahí hasta que te mueras, eso tampoco puede ser. No, pero no es eso, porque una persona que tiene una edad y no puede, pues se la cuida, es lo que puedes hacer por ella, no puedes sacarla a bailar a la fiesta, ¿Y cómo porque ella no puede, pero cuentas con ella si tiene capacidad. Oye, a lo mejor está impedida, pero tiene capacidad todavía cognitiva, pues tú hablas con ella, le pides consejos, es no arrinconar a las personas. Eso es a lo que vamos, al final es lo mismo para todos, unos con capacidades y otros sin capacidades, pero al final hay un problema de base que es la discriminación. Exacto. Pero es que la sociedad marca una línea y a partir de esa línea, sea el que sea, de ahí para abajo, todo. Pero de ahí para arriba, pero una línea por fecha de edad. Exacto, por la fecha de nacimiento. Eso es lo que verdaderamente es injusto. Eso es el edadismo. Eso es el edadismo. Y todos van en el mismo saco, que es lo que no se puede exactamente, hacer. dices, oye, llegan los 65 o 70 años, jubilados todo el mundo. Pero relacionado chicos, con la capacidad productiva, es que todo va relacionado. Si tú vales para si esas personas... No, ya dan por sentado que no vales. Ese es el problema, que dan por sentada una serie de cosas. Es categorizarlos. Claro, a nivel general. Claro. Eso es el edadismo realmente. No que una persona quiera y no pueda. Eso es el edadismo. Que a veces confundimos... Hay gente que se tiene que jubilar con 60 años y otros con 80, y punto, no hay más. Pero está en función a otros parámetros, no legislado de esa manera tan fría y tan... O que se puede bueno, yo quiero que lo pues, legislen, porque si no nos tienen trabajando hasta que nos muramos. Pero que no nos categoricen, que lo legislen de forma que el que quiera siga y el que no, no, ya está, están en esa línea, para eso han salido los diferentes tipos de jubilación. Si nadie se opone a que la gente se jubile. Pero si tú pero lo que no hay que obligar es al que no quiera y tenga capacidad. Lo que me preocupa es que todo lo hemos reconducido, en la mayor parte de la conversación que hemos tenido, hemos ido todos al mundo laboral. O sea, quiero decir, bueno, y al estético. No, ya lo sé, el social. Bueno, el social tampoco se cuenta con la gente. En el laboral. Y hay una idea latente que está ahí, que se nota, que se percibe. Es que además no solo es en el terreno laboral, es en el institucional, bueno, en el laboral, en los medios de comunicación, no se cuenta con gente mayor, si veis todo es gente joven y maravillosa. Hombre, en España, en otros países hombre, hay profesionales mayores, no me acuerdo cómo se llama, aquella presentadora argentina que tiene 90 años y está dando de sí en una televisión. Quiero decir, pero aquí en España no, aquí en España... Las mujeres, los hombres sí, mayores sí están. Mayores de 65 se ven pocos, ¿eh? Las mujeres tienen, hablasteis de una doble discriminación, efectivamente, que es la ser mujer y luego encima ser mayor. Es lamentable, pero tenemos un programa ahí que se llama First no sé qué, que se hacen citas a ciegas, y es lamentable ver a los señores mayores, estoy hablando de 80 años, cuando le presentan a una mujer de su edad y dicen, no, yo es que esperaba que fuese más joven, pero así de veces, es que eso me parece indignante, pero forma parte de nuestra genética social. Las personas, eso se llama, tiene un nombre. A la persona, eso tiene un nombre y es machismo. Es lo físico, es lo que así. Pero lo que hay detrás, descubrir lo que hay detrás, es un error. Ver a la persona tal y como la ves, el escaparate. No, representa algo más. Tienes que ver algo más, porque transmite algo más. Hay más cosas dentro de ella. Hay que descubrirlo. Ya, pero hay que tener interés en descubrirlo. Pero una sociedad que está totalmente estereotipada. Totalmente, es así, eso es cierto, ya está. Es que es muy difícil llegar a... Uno de los estereotipos es del que estamos hablando hoy. Claro. Siempre os lo digo, yo estoy muy orgullosa y yo presumo de la edad. Pero nadie dice lo contrario. Sí, pero es que decís que tiene que ser invisible porque... No, pero no porque tú no estés orgullosa, porque... Normalmente te tienden a hacer invisible. Claro, pero es que a mí eso me da igual. A nuestra edad, a mí también, ahora sí. A mí también, pero a nivel social no me da igual. A nivel social yo no me da que igual. me reconozcan como persona, por lo menos como persona. Sí. Que no te categoricen. Exactamente, que otra persona, chica, ¿dónde vas a ir? Es que además el lenguaje es un carca. Los viejos, efectivamente.
Y no es que a ti personalmente, o a mí, No, o a él, claro. pero lo que hace daño es esta sociedad, actitud exacto. social. Pero nosotros, No, pero individualmente. nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena, y nuestro granito de arena es estar orgulloso de la edad que tienes, de las canas, de las Pero arrugas, si no de la estamos, y de qué Eso, sirve, no entonces, ¿qué sirve hago? de nada. Entonces, Porque no, seguimos, no, siguen ¿cómo te hago? categorizándonos, siguen invisibilizándonos. Merche, creo que eso es un error. Creo que eso es un error. Porque, a ver... Es que confundís no, el que uno esté confundís, orgulloso no, y se sienta bien con su edad, eres tú la con, que- con sí. que la sociedad discrimine por edad. Es que hay matices. No, claro, pero yo te digo una cosa. Yo, por ejemplo, yo estoy encantado con los años que tengo y a mí... Y yo, y él, Perdón, pues voy a seguro. decir una grosería, me la suda lo que la actitud de la gente conmigo. Yo tengo muy claro la edad que tengo, lo que quiero, lo que me apetece y lo hago. Bueno, pero lo estamos llevando al terreno Ya, individual. ya. Lo importante es la sociedad. Y allí Ángeles está diciéndonos hace un rato que cortemos. Tenemos que acabar. Tenemos que acabar, aunque seguiríamos discutiendo, riñendo, diciéndonos que tú sí, que yo no. Pero Está bien, ¿no? Eso es lo que se trata. hay que terminar. Y bueno, ustedes juzgarán. Aquí ya han visto las opiniones de cada uno. Ustedes juzgarán. Si no se siente marginado usted, si siente que la sociedad en general tiene una actitud edadista, partiendo de la base de que el edadismo no solo se ejerce con la gente de 65 en adelante, también hay jóvenes que tienen 40, que tienen 50, que tienen 50 y tantos, 40 y tantos, incluso pasan los 30 y que se sienten marginados por esa fecha que consta en su DNI, Documento Nacional de Identidad. Hasta el viernes.